Hoy vamos a estimar el tamaño de muestra para la media poblacional, pero imaginando que conocemos la desviación estándar poblacional. O sea, en este caso, fíjense que acá tenemos la desviación estándar poblacional, que aquí la estamos llamando sigma. Recuerden que en el caso de eh, una población donde se conoce la varianza, bueno, la desviación estándar poblacional o la varianza, cualquiera de las dos, si se conoce una, se conoce la otra. En estos casos estamos utilizando el z de alfa medios, que básicamente es un valor estandarizado, ¿no? Y es un elemento que, si ustedes quieren ser canzones, vive en una distribución normal, ¿ok? Y cuando decimos que es una distribución normal estándar, pues es una distribución normal donde la media es 0 y la varianza es 1, ¿ok? A esto es lo que se conoce como una distribución normal estándar. Entonces, cuando hablemos de eso ¿en qué? En Infostat, pues yo les voy a mostrar cuándo uno puede calcular el valor de la z o cuándo no. Entonces, siempre que uno trabaje la z, estamos hablando de una distribución normal estándar, que son las distribuciones que tienen media 0 y varianza 1, ¿ok? Entonces, bueno, aunque este puntaje del Z alfa medio ya sabemos cómo sacarlo, pues sin necesidad de matarme la cabeza con tanta tabla, sino que ya les había dado los niveles de confianza, ¿no? ¿Se acuerdan que ese valor depende de eso, ¿no? Y por acá, pues acá tenemos la media muestral, aunque, bueno, el margen de error aquí es el más importante. El margen de error. Bien. Ustedes me dirán, profesor, ¿y esta fórmula de dónde sale? Bueno, pues sale de la misma fórmula de calcular el margen de error. O sea, el margen de error tiene que ver con esta formulita. Y creo que pues en el ejercicio pasado, bueno, perdóname, en el tema pasado habíamos visto esto, ¿ok? Entonces, aquí lo más importante es calcular, bueno, cuál es el margen de error deseado. O sea, ahorita uno va a fijar el margen de error. También, cuál es la varianza, perdóname, la desviación estándar poblacional. O bueno, sí, la varianza poblacional, pues sí, es la misma cosa porque una se le saca la raíz a la otra. Entonces, bueno, sí, la desviación estándar, qué pena, aquí estamos hablando de desviación. Y el valor del Z alfa medios, que es el que habíamos visto con los niveles de confianza, aunque con Infostat también les voy a enseñar a cómo calcularlo, ¿ok? Bueno, creo que esta propiedad de la regla del redondeo, pues ya habíamos hablado de ella, que es básicamente que si calculamos un tamaño de muestra y nos da un valor decimal, pues siempre utilizamos un entero por arriba, ¿no? O sea, lo aproximamos al entero que sigue, ¿ok? Bueno, esta es una pequeña observación. Y es que cuando ustedes están en una investigación, pues si ustedes no conocen el valor de sigma, o sea, el valor de la poblacional, pero tienen como sospecha de cuánto es, uno puede utilizar un valor de sigma que sea un poquito más grande del valor real. Entonces ustedes dirán, venga profesor, ¿y por qué? Bueno, fíjense que de esta fórmula que está acá, si el sigma es grande, por ejemplo, si te da 1000, pues esta división nos va a dar un número que no va a ser tan necesariamente pequeño. Obviamente eso depende del margen de error. Si el margen de error es muy grande, pues sí nos podría dar un tamaño de muestra pequeño, pero no usualmente el margen de error quiere que sea pequeño. Bien, entonces, si este valor de aquí que está en el numerador empieza a crecer, pues todo esto va a empezar a crecer, ¿ok? Entonces ustedes miran, ¿cómo así? Bueno, sí, es que una cosa es multiplicar, por ejemplo, por 10, digamos, si sigma fuera 10, estamos multiplicando por 10 en el numerador. Pero otra cosa muy diferente sería si la multiplicara por 1000, por 10.000, por 1.000.000, ¿ok? Entonces, mientras el sigma crezca, pues eso va a implicar que el n también va a crecer, porque es que, de nuevo, si estamos multiplicando en el numerador y tú estás multiplicando por 10, por 100, por 1000, por 1.000.000, o sea, si vamos cambiando el valor de sigma, uno se da cuenta que este numerador va creciendo. Y si el numerador crece y se está dividiendo sobre un mismo margen, pues el n va a crecer también. ¿Ok? O sea, si yo fije el margen de error, este denominador que está acá es fijo. Entonces esa división pues va a tender a crecer. Entonces ustedes dirán, bueno, ¿y eso qué tiene que ver?
Bueno, si usted utiliza un sigma que es más grande del valor real, porque acá estamos diciendo que vamos a utilizar un sigma más grande del valor real, bien, vamos a obtener un tamaño de muestra mayor, porque por lo mismo que le estaba diciendo, si este de acá crece, pues el n también va a crecer tarde o temprano, ¿ok? Pero utilizar un valor de sigma que sea muy pequeñito, pues eso nos va a generar un tamaño de muestra pequeño. O sea, de nuevo, si el sigma, por ejemplo, usted lo pone de 0 punto algo, si este de acá es un valor muy pequeñito, pues esto se va a volver pequeño. O sea que el n nos puede dar también pequeñito. ¿A qué me refiero con un valor pequeñito? Por ejemplo, que sigma sea un valor cercano a 0, 0.3, 0.02. Mientras más cercano a 0 sea sigma, pues más pequeño nos va a dar el valor de la n. ¿Ok? Y lo que queremos es que por lo menos el n no sea tan pequeño, ¿ok? En el tamaño de la muestra. Y ustedes me dirán, venga profesor, ¿y por qué? Más adelante vamos a ver el por qué es necesario que el tamaño de muestra, bueno, realmente uno como mínimo necesita que el tamaño de muestra sea mayor o igual que 30. N debe ser mayor o igual que 30. Pues yo aquí les estoy haciendo un pequeño spoiler, pero pues nosotros vamos a ver lo del teorema del límite central. Que esta va a ser una parte bien bonita, pero pues la vamos a ver para el próximo tema. ¿Listo? Entonces no quería hacerles tantos spoilers, pero... Porque es que a ustedes se les hará raro y ustedes me dirán, venga profesor, y si el n me da pequeñito, ¿qué pasa? Bueno, cuando los tamaños de muestras son muy pequeños, tristemente bueno, esas investigaciones o esos proyectos pueden tener problemas a la hora de dar conclusiones. Y ustedes me dirán, profesor, pero es que yo siempre voy a tener más de 30 datos. No, eso es falso. O sea, hay casos en donde ustedes, por ejemplo, estén haciendo su tesis, un artículo, una investigación, etcétera, y que tristemente el tamaño de muestra no alcance ni los 10. Y ustedes me dirán, profesor, ¿y por qué? Bueno, por ejemplo, si usted se pone a trabajar con humanos, es muy probable que deba, qué pena, es muy probable que deba usted, espérame un momentito y yo cuadro con una cosa, ya, listo, es que estaba muy oscuro. Bien, entonces es muy probable que a usted le toque trabajar con los datos que le lleguen. Y ustedes dirán, ¿cómo así? Bueno, si usted, por ejemplo, está trabajando, no sé, con mujeres embarazadas que fuman, pues si usted se va a un hospital en especial, dudo mucho que consiga muchas mujeres con esas condiciones. Digamos que su investigación está basada sobre mujeres que fuman, por ejemplo, embarazadas que fuman. Pues yo estoy más que seguro que si usted hace un muestreo o intenta tomar datos en ese hospital, pues su cantidad de mujeres embarazadas que fumen va a ser muy pequeña, ¿ok? Y ahí es donde uno empieza como pues, a entristecerse en base a los métodos en los métodos de análisis de datos. Porque la mayoría de métodos le dicen a uno, mira, si el n es mayor o igual que 30, uno se puede medio tranquilizar por el teorema del límite central. ¿Ok? Y yo sé que ustedes, como son futuros biólogos ambientales, pues van a tener casos en donde no van a poder utilizar muchos datos. Aunque usted me dirá, pero profesor, el ejemplo que usted me da es de mujeres embarazadas que fuman. Bueno, sí, usted también podría tener el mismo problema con un grupo, por ejemplo, de animales. Que usted esté buscando, no sé, un oso de anteojos con inicios de, no sé, de alguna enfermedad rara. Entonces, usted puede tener su población de osos de anteojos, pero que no todos tengan esa enfermedad. Y que en el lugar donde usted esté trabajando solamente pueda conseguir una cantidad muy pequeña de osos con ese problema. ¿Ok? Y así lo pueden hacer con peces, así lo pueden hacer con cualquier población, plantas, lo que sea. Entonces, de nuevo, si a usted le parecía muy exagerada el ejemplo de las mujeres embarazadas que fuman, pues en la vida, o sea, en la parte ambiental también van a encontrarse usted diferentes casos de ese tipo. ¿Ok? Entonces, aquí es una cosa muy importante porque nos están diciendo, bueno, mira,
si tenemos un valor, o sea, si estamos como sospechando de que el valor de sigma varía entre cierto valor, entonces podemos tomar un valorcito que sea más grande y pues si nos da un tamaño de muestra mayor no pasa nada. El problema es cuando uno toma un valor de sigma que sea muy pequeño y pues nos va a dar un tamaño de muestra pequeño entre comillas, ¿no? Realmente lo más importante es que sea mayor que 30, o sea, que el tamaño de muestra nos dé, mira, te dieron 70, perfecto. Podemos hacer la estimación sin problema en base a las hipótesis de, bueno, del método estadístico que usted esté utilizando. Pero realmente acá vamos a tener muy en cuenta. Espérate, yo le pongo acá, tamaño de muestra n. Listo, cualquier error siempre debe ser conservador en el sentido de que vuelva la n muy grande y no muy pequeña, ¿ok? ¿Se entiende entonces esto? O sea, que realmente aquí nos interesa es que la n sea grande. Bueno, entre comillas, ¿no? Pues tampoco les va a dar una n de miles de millones, porque pues n es el tamaño de la muestra, ¿no? Y pues no se va a poner a hacer usted una muestra de miles de millones. Pero lo que se quiere dar a entender acá, aunque el libro no lo escribe, porque él todavía no ha hablado del teorema del límite central, es que la n debe ser por lo menos mayor o igual que 30. Ya con eso uno se puede, entre comillas, tranquilizar. ¿Vamos bien hasta acá, chicos y chicas? Pero de nuevo, en la vida real esto puede fallar. Entonces ahí es donde uno dice, bueno, ¿y yo qué hago en el caso cuando la n sea menor que 30? Por ejemplo, solo conseguí 15 osos de anteojos que tenían una enfermedad en específica. ¿Yo qué hago con esos 15 datos? ¿Cómo valido esos datos? Bueno, pues yo después les voy a enseñar cómo se valida eso. ¿Vamos bien hasta acá? Ok, perfecto. Entonces, el ejemplo que hacen aquí, pues en el libro, o sea, he querido seguir los ejemplos del libro porque creo que a veces son como un poco confusos, ¿no? A veces el libro como que da el ejemplo, pero no explica muy bien qué es lo que está pasando. Entonces, el libro, antes de hacer este ejemplo, él da esta pequeña referencia sobre las pruebas de coeficiente intelectual. Entonces te dice que las pruebas de coeficiente intelectual están diseñadas para que la media sea 100 y la desviación estándar sea 15. Es decir, aquí me están dando la desviación estándar poblacional. ¿Ok? ¿Vamos bien hasta acá? Sino que en el mismo libro lo escriben como raro, entonces preferí hacerlo así. Sino que esto está escrito en un párrafo antes del ejemplo 2 en el libro, en la parte de estimación de medias con varianza conocida. Bueno, con desviación estándar conocida. Entonces te dicen, los estudiantes de estadística tienen puntuaciones de coeficiente intelectual con una media mayor que 100 y una desviación estándar menor que 15, puesto que constituyen un grupo más homogéneo las personas seleccionadas al azar de la población general. Sí, pues básicamente aquí lo que te están diciendo es que mira, en general la desviación poblacional es 15, pero realmente si nos enfocamos en los estudiantes, por ejemplo, de estadística, ellos van a tener una variabilidad menor. Y ustedes dirán, ¿y por qué? Bueno, pues porque si es un estudiante de estadística, pues va a tener muchas bases de estadística realmente. Entonces van a tener como una forma de analizar los problemas en base a lo que estudiaron. ¿Vamos bien? Porque fíjate que acá es como si estuviéramos mirando de la población completa. O sea, acá uno puede intentar como hacer un mapa en lo siguiente. Esta es la población completa de los estudiantes que presentaron pruebas de coeficiente intelectual. Pero yo por aquí estoy tomando un pedacito, o por lo menos quiero como analizar cosas de una población pequeñita que son los estudiantes de estadística. Y lo que el problema quiere estimar es cosas de esa población que está en color rojito. ¿Ok? Pero a pesar de que yo no conozca la desviación estándar poblacional de los estudiantes de estadística, conociendo la varianza de la población completa, uno puede como entender o deducir o sospechar cómo sería más o menos la varianza de los estudiantes de estadística. ¿Ok? Ustedes me podrían decir, oiga profesor, pero venga, y la varianza de aquí de este conjunto en rojo tendría que ser la misma de acá. Pues no necesariamente, porque es que de nuevo usted está escogiendo una porción de esa población.
Es como yo decirle a ustedes, oigan, la varianza en cuanto ¿a qué? Al salario que ganan las personas en Ibagué, esa varianza nos dio como de, no sé, de 1000 algo o de 10.000 algo. Entonces uno dirá, bueno, sí, listo, esa es la varianza. ¿Eso qué quiere decir? Bueno, pues lo que quiere decir es que en este caso la distribución pues se comporta de esa forma, ¿sí? O sea, tenemos una variabilidad de una cantidad de pesos, no sé, pero fíjense que no va a ser la misma la variabilidad de los datos en un estrato 6 que en un estrato 0, ¿ok? Porque, por ejemplo, pues si una persona está en estrato 0, muy probablemente pues no gana mucho. O sea que en ese caso, la varianza debería ser pequeña, ¿bien? En cambio, para alguien de estrato 6, pues de ahí en adelante, de ahí hacia arriba, pues puede ganarse los salarios que quiera. Entonces ahí es muy probable que la variabilidad sí sea alta, ¿ok? Entonces, cuando usted quiere analizar la variabilidad de una población, bueno, eso le puede dar un valor, yo no digo que no, pero cuando ustedes hacen el análisis de una variabilidad en una porción de una población, usted no puede decir que esta varianza es mágicamente esta, ¿ok? Porque de nuevo, ya nos están diciendo, por ejemplo, en el mismo problema que para el caso de los chicos que estudian estadística, la desviación estándar debería ser más pequeña, es decir, hay menos variabilidad, ¿ok? Y te lo dicen, mira, puesto que constituyen un grupo más homogéneo que las personas seleccionadas al azar de la población general. Y pues sí, debería ser un grupo más homogéneo porque son estudiantes de estadística, o sea, ellos tienen como una misma base, ¿ok? Entonces, a pesar de que yo no sé quién es la varianza de los estudiantes de estadística, o sea, a pesar de que yo no sé, de aquí yo puedo sacar pues una varianza, ¿no? Y llamémosla así, bueno, desviación estándar de los estudiantes de estadística. Yo no sé cuánto es, pero supongo o sospecho que esa variabilidad debe ser menor que 15. Entonces, como les había dicho por aquí en este caso, si usted no conoce el valor de la variabilidad de su población, pero tiene sospecha de cuánto puede ser, pues usted lo puede tomar en un valor un poco más grande que el real. Y ustedes dirán, bueno, ¿y por qué vamos a tomarlo más grande que el real? Bueno, porque si tomamos un valor de sigma más grande que el real, el n nos va a dar un poquito más grande y no vamos a tener problemas en términos de hacer el muestreo, ¿ok? Entonces nos dicen, mira, la desviación estándar de los estudiantes de estadística es menor que 15, pues para no matarnos la cabeza vamos a utilizar este valor experimental que parece que sirve para toda la población. Entonces, como sirve para toda la población, vamos a utilizar como la varianza de los estudiantes de estadística, la vamos a tomar igual que el sigma, que es el poblacional. Pero de nuevo, lo estamos tomando igual no porque estemos diciendo que los dos conjuntos tengan la misma variabilidad. No, solamente que si yo tomo un valor de sigma más grande que el original, recuerden que este que está acá tiene una, bueno, según el artículo, bueno, o la investigación, esta varianza es menor a 15, o por lo menos se espera que sea menor a 15. Entonces se espera que sea menor a 15. Y si se espera que sea menor a 15, pues yo puedo tomar o puedo estimar la varianza como un valor que sea un poquito más grande, ¿bien? Ustedes dirán, ¿qué tan grande? Bueno, pues la verdad no sabemos porque yo todavía no he calculado la varianza o la desviación estándar de los estudiantes de estadística, ¿ok? O sea, la poblacional yo no sé, porque aquí estamos metiendo a todos los estudiantes de estadística, por ejemplo, podría ser de un país, por ejemplo, del mundo, pero pues bueno, mientras más grande sea su población, pues más complicado va a ser hacer los análisis. ¿Vamos bien hasta acá? Entonces, este ejemplo es bien interesante porque primero no se sabe cuánto es la varianza o la desviación estándar de la población que estamos hablando, que en este caso son la desviación estándar de los estudiantes de estadística. Pero yo puedo imaginarme que en base a lo que conozco de la población completa, pues puedo dar como indicios de cuánto es la varianza o la desviación estándar poblacional, pero por lo menos un estimativo. Y es un estimativo que está por encima del valor real.
¿Qué es lo que les estaba diciendo aquí en esta observación de aquí arriba? Si yo tomo un valor de sigma que sea mayor del real, pues no va a pasar nada. O sea, de todas maneras ahí lo que nos interesa es estimar el tamaño de muestra. ¿Ok? Entonces, en este mismo ejercicio, ok, nos están diciendo que, ok, ¿cuántos estudiantes? Bueno, listo. Queremos estimar una puntuación media del coeficiente intelectual de la población de estudiantes de estadística. ¿Cuántos estudiantes de estadística deben seleccionarse? O sea, me están pidiendo un tamaño de muestra. Entonces, en este caso, me están preguntando cuánto vale el tamaño de la muestra para poder llegar a un intervalo de confianza que tenga el 95% de confiabilidad, ¿ok? Y te dicen que debe estar a 3 puntos de coeficiente intelectual de la media poblacional. Entonces, ¿qué quiere decir que esté a 3 puntos? Pues quiere decir que el error muestral va a ser precisamente de 3. Entonces, esta parte de acá, espérate que yo por aquí, listo, con azul. Entonces, cuando me están diciendo que esté dentro de 3 puntos, pues este es el error, el margen de error. Y me están diciendo, bueno, calcule el tamaño de muestra. Bueno, como me están diciendo que tiene una confianza del 95%, pues ya con eso tenemos un valor de z de alfa medios. Z de alfa medios, en este caso sería 1.96. Que creo que ya lo he hecho en varias tablas y pues creo que está en las clases pasadas, ¿no? Espérate, sí, rosadito. Este es el valor de z de alfa medios. Entonces, ya tenemos eso, ya tenemos sigma también, o sea, la desviación estándar de los estudiantes de estadística, que lo vamos a tomar como 15. Pero realmente esto sería la desviación estándar de los estudiantes de estadística, porque usted está trabajando sobre los estudiantes de estadística. Entonces ahí es donde uno se puede confundir porque están como mezclando las cosas. Y bueno, no es que las estén mezclando, es que en este caso vamos a tomar un valor de sigma que sea más grande que el real. Entonces estamos tomando directamente el mismo de la población. Pero de nuevo, usted me podrá decir, oiga profesor, entonces si yo tomo cualquier subgrupo de una población, ¿yo automáticamente puedo decir que la variabilidad de la población es más grande? No, recuerde el ejemplo de los estratos. Si usted analiza, por ejemplo, las personas de estrato 0, ellos van a tener un salario más homogéneo, ¿ok? O sea, la mayoría pues no van a ganar, por ejemplo, menos de un mínimo, o sea, van a ganar menos de un mínimo, etcétera, o valores muy cercanos a un mínimo. En cambio, si uno ya lo compara con los del estrato 6, pues es que en estrato 6 ya se está contando desde cierto punto en adelante. Y es muy probable que entre personas de estrato 6 pues la variabilidad sea mayor, ¿sí? O sea, que una persona gane más millones que otra, por ejemplo. Entonces, tengan mucho cuidado porque pues uno a veces como que dice, ay no, pues yo acá tengo esta porción de este conjunto, entonces ya puedo decir que la varianza es la misma, la poblacional de del pedacito. No, eso es falso, ¿ok? Entonces tengan mucho cuidado con eso, por favor. Bueno, esta sería la varianza de los estudiantes de estadística. Pero de nuevo, pues si usted le quiere poner sigma como lo ponen en el libro, pues ya, sería esa. Solamente que, pues yo creo que eso le puede generar a uno dudas mayores. Entonces, pues, ¿qué es lo que vamos a hacer? Pues vamos a utilizar la formulita del tamaño de muestra. Bueno, aquí la puedo usar desde acá. Tomar una fotito. Entonces, esta es la fórmula que vamos a usar de tamaño de muestra. Perfecto. Y pues ahorita vamos a reemplazar el z alfa medios en este caso. O sea que el n sería igual a 1.96, perdóname, por el valor de sigma, pero recuerden que este sería el sigma de los estudiantes, si ustedes son canzones, porque estamos hablando de la población de los estudiantes. Pero en este caso se está tomando la misma varianza poblacional como la misma varianza de los estudiantes. Acá sería por 15
entre el error, que sería 3, y esto elevado al cuadrado. Entonces esto sería 1.96 por 15 dividido entre 3, y todo esto elevado al cuadrado igual 96.04. Esto sería igual a 96.04. Como nos dio un valor decimal, usted tiene que aproximar siempre por encima. Entonces esto se aproxima a 97 personas. Entonces el tamaño de muestra es de 97. Ok. Bueno, y con eso pues terminamos la parte de estimación de la media. Bueno, estimación del intervalo de confianza de la media utilizando esto, bueno, con desviación estándar conocida. Bueno, necesitamos hablar de una distribución especial. Recuerden que estas distribuciones básicamente son valores que cumplen ciertas condiciones de probabilidad. Entonces, la distribución t-student nace de hacer esta parametrización, que creo que esta es una parametrización que conocimos hasta cierto punto. Por ejemplo, recuerden que este que está acá, entonces me dirán, ¿cómo así? Este que está acá era el que llamábamos el z, ¿se acuerdan? Que tomábamos, bueno, o algo parecido a la z, porque acá estamos tomando la media muestral menos la media poblacional entre la varianza muestral y lo dividimos entre raíz de n. Entonces uno lo puede imaginar, la t-student más o menos, como si fuera una estandarización. Pero el problema está aquí porque acá se divide entre una raíz, ¿ok? Y es la raíz del tamaño de la muestra. ¿Vamos bien? Entonces, fíjense que acá está variando. Obviamente, pues va a variar la media muestral, va a variar la varianza muestral, porque usted está tomando muestras, pero son muestras todas de un mismo tamaño, de tamaño n, ¿ok? Entonces, la distribución t se utiliza en el caso, porque ustedes me podrán decir, bueno, ¿y qué tiene de importante la distribución t? Bueno, aquí ya aparece la desviación estándar muestral. O sea, la distribución t nace debido a la necesidad de trabajar problemas de, por ejemplo, de intervalos de confianza, donde no se conozca la varianza o la desviación estándar poblacional. ¿Ok? Bueno, aquí en el libro hablan de esta tabla A3, pero realmente nosotros no lo vamos a hacer con tablas. Nosotros lo vamos a hacer es con Infostat. O sea, nuestra herramienta va a ser esta, una herramienta tecnológica. Y pues yo les voy a enseñar a usar el Infostat para calcular esos valores. Entonces, ustedes no se van a tener que poner a hacer ninguna tabla, ¿ok? Vamos a utilizar directamente Infostat. Pero ustedes me podrán decir, bueno, profesor, ¿y esta vaina de los grados de libertad qué es esto? ¿No? Porque acá estamos hablando de grados de libertad. Aquí estamos hablando de la desviación estándar muestral, que es la que llamamos S. Bien. Y el problema sería, bueno, profesor, ¿y acá voy a seguir utilizando el Z alfa medios o qué voy a hacer? Porque es que el problema es que uno dice, bueno, con la desviación estándar entonces trabajo igual. No se puede trabajar igual porque es que si usted tenía la varianza poblacional, pues usted sabía la varianza de toda la población, entonces genial. El problema es que si usted va tomando muestras distintas, pues las varianzas o las desviaciones estándar muestrales, ellas pueden cambiar, ¿ok? Entonces ahí tenemos un problema grande porque ya no tenemos como un patrón o un indicador general de la varianza, por lo menos en la población, sino que dependiendo de la muestra que usted escoja, pues la varianza o la desviación estándar de esa muestra pues va a ir variando porque depende de la muestra que usted escoja.
Entonces ahí es donde viene el dolor de cabeza y también esa es la necesidad de poder construir este estimador, ¿ok? Pero pues no nos vamos a meter tanto en la parte formal, pues porque de nuevo se nos va un poquito de las manos hacer esto de una manera muy formal. Entonces yo les voy a enseñar cómo se hacen los intervalos de confianza, cómo se hacen las estimaciones de tamaño de muestra, pero ahora en vez de utilizar la Z vamos a utilizar la T, ¿ok? Y tranquilos que yo les voy a enseñar pues cómo se utiliza. Bueno, entonces por ejemplo, ustedes me dirán, bueno profesor y... Ah bueno, otra cosita que ustedes me pueden decir, bueno profesor y los tamaños, los grados de libertad, ¿qué es eso? Bueno, básicamente los grados de libertad ustedes lo pueden entender así. Si usted está, por ejemplo, estimando una media, entonces, por ejemplo, usted tiene x1 más x2 más x3 más x4 entre 4. Imagínense que esta es la media de 4 datos, porque recuerden que así era como calculábamos la media, ¿no? ¿Se acuerdan el primer examen? Ustedes tomaban los datos, los sumaban y los dividían en 4. Por ejemplo, si fueran solo 4 daticos. Entonces yo les puedo preguntar una cosa. Si ustedes conocen la media, porque por ejemplo, si vamos a estimar, recuerden que lo queremos relacionar a un intervalo de confianza para la media poblacional. Entonces usted obligatoriamente debe conocer la media muestral, ¿ok? Si tú conoces la media muestral, uno podría preguntarse, oigan, ¿cuántos datos como mínimo yo necesito para calcular todos los datos en sí? Entonces uno podría decir, bueno, pues si conozco la media muestral, necesitaría el primer dato, otro dato, y uno podría decir, venga, ¿y será obligatorio conocer el último dato si conozco la media muestral? Pues si tú conoces los 3 primeros datos, digamos, realmente serían cualquier, o sea, 3 de ellos, o sea, no necesariamente tiene que ser los 3 primeros. Si tú conoces 3 de los datos, pues el cuarto dato tú lo puedes despejar, porque mira que acá este 4 pasa a multiplicar y luego los otros pasan a restar y encontraste el cuarto dato. Y ustedes dirán, ¿y eso qué tiene de importante, profesor? Bueno, lo que quiere decir es que conocida la media muestral, solo se necesita, en este ejemplo, 4 menos 1, que es 3, datos reales. ¿Vamos bien hasta acá? O sea, si usted tenía 4 datos y ya sabe quién es la media, pues para calcular todos los datos, usted solamente necesita 3 datos reales. Si ya conoce la media, pues usted puede despejarme el último dato. Pues niños y niñas, esto en general, pues también se hace si tuviéramos la media y tuviéramos n datos, x1, x2, más bla 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 bla, más el último, que sería xn, dividido entre n. Pues si usted conoce la media muestral, o sea, conocemos la media, o sea, vamos a hacer la misma tarea, pues necesitaríamos n menos 1 datos reales. Se necesitan n menos 1 datos reales. Y en nuestro caso, esos van a ser los grados de libertad. Esto que está aquí es lo que nosotros denominamos como grados de libertad. ¿Ok? Entonces, en la mayoría de problemas que vamos a trabajar por el momento, los grados de libertad van a ser n-1. Para la T-Student. O sea, para esa distribución. Entonces, los grados de libertad para la T-Student siempre va a ser n-1. Salvo que se diga lo contrario. ¿Ok? O por lo menos, si estamos trabajando intervalos de confianza, los grados de libertad de la T-Student siempre van a ser n-1. Ustedes también me podrían decir, profesor, pero ¿por qué se le dice grados de libertad? Bueno, se le dice grados de libertad en el sentido de que estos valores, por ejemplo, en el caso de los 4 daticos, esos valores pueden ser lo que quiera, porque ustedes me están diciendo, mira, yo solo necesito 3 datos reales.
Pero esos datos reales en teoría podría ser cualquier cosa, o sea, no sé cuánto valen. Sí, o sea, pero usted me podría decir, ah, mira, estos son los daticos que yo he encontrado. Perfecto. Y ahí en base a eso, pues tú los miras y los escoges. Pero en teoría realmente yo no sabría quiénes son. Ellos podrían tomar cualquier valor, ¿ok? Entonces eso pues se le denomina grados de libertad, o sea que hay unas variables que podrían ser entre comillas lo que quieran, pero hay una que depende de las demás, que por ejemplo en este caso el último dato, si lo vemos en ese orden de ideas, el último dato depende de los valores de los datos originales y pues también va a depender de este valor de la media de la media muestral, pero ese valor de la media muestral incluso uno lo puede fijar. O sea, decir, por ejemplo, oye, yo quiero que la media muestral sea 10. Entonces, ¿cuántos datos necesito para que esa media sea 10 si son 4 datos? Entonces, pues con que tú me des los 3 primeros, ya puedes calcular el último y se acabó. Entonces, siempre en estos problemas de estimación de intervalos de confianza, los grados de libertad van a ser n-1. Entonces, siempre la test student va a tener nivel de confianza y fuera de eso, grados de libertad. Entonces, usualmente en los libros los grados de libertad se denotan como GL. ¿Ok? Entonces acá, grados de libertad, GL son grados de libertad. Ok. Vamos a hacer un ejemplo. Bueno, en el libro dicen cálculo de un valor crítico T. Entonces, una muestra de tamaño n igual a 7 es una muestra aleatoria simple seleccionada de una población distribuida normalmente. Calcule el valor crítico T de alfa medios correspondiente a un nivel de confianza del 95%. Bueno, esto yo lo hice en Infostat, aunque aquí, bueno, yo después les enseño mejor cómo es el proceso. Ustedes me dirán, profesor, ¿usted cómo se metió ahí? No se preocupen, ahorita más adelante les hago el ejemplo y también voy a ver si les envío un videíto, que creo que se han dado cuenta que con los videos también es útil. Pero entonces les voy a explicar más o menos qué es lo que uno escribe acá, ¿ok? Entonces, acá me están diciendo que el nivel de confianza es del 95%. Vamos a escribir eso, porque si ustedes me dirán, profesor, ¿y esos datos que usted escribió ahí de dónde los sacó? Bueno, nivel de confianza. Recuerden que el nivel de confianza es lo mismo que decir el 1 menos alfa, ¿no? Que es el 95%. Y eso quiere decir que el 5% restante es el error. O sea, alfa es el 5%. O sea que alfa es 0.025. Entonces ustedes dirán, bueno, profesor, cuando hablábamos aquí del T, perdóname, 0.5, qué pena, me estoy adelantando. 0.05. Perfecto, ese es el valor de alfa. Como aquí me están diciendo que yo necesito calcular T de alfa medios porque, bueno, realmente lo que vamos a hacer es la prueba a 2 colas. Entonces ustedes dirán, bueno, profe, ¿yo cómo calculo ese T de alfa medios? Bueno, si alfa es 0.05, pues alfa medios, si ustedes dividen 0.05 por 2, les va a dar 0.025. O sea, ese es el valor del alfa medios que realmente me está pidiendo el problema y es el que ustedes también van a tener que calcular. Bueno, por el momento ese es hasta ahorita lo del nivel de confianza. Entonces, el alfa medios ya sé que es 0.025. Pero ustedes me podrán decir, profesor, pero venga, una T también tiene grados de libertad. Pues ya les acabé de contar que los grados de libertad es n-1 y n es el tamaño de la muestra. Entonces ustedes miren que acá me están diciendo, oiga profesor, mira acá hay un tamaño de muestra que es 7. O sea que esto sería 7 menos 1. O sea que los grados de libertad en este caso son 6. Entonces acá hay una cosa bien importante y es que los grados de libertad en este caso son 6. Entonces ustedes me dirán, profesor, ¿y esos valores dónde uno lo escribe? Bueno, cuando ustedes entran en la parte de calculador de probabilidades y cuantiles, eso se encuentra en la parte de estadísticas en Infostat. Pero bueno, creo que yo más adelante les hago como el diagramita paso por paso, ¿ok? Entonces, en esta casillita, cuando aparece esto que es como una V, ¿bien? Pues esto que está acá son los grados de libertad. Grados de libertad.
Y precisamente, pues, ¿cuántos grados de libertad puse? Pues 6, porque en este caso n-1 te da 6. ¿Ok? Fíjense que escogí la t-student, o sea, aquí hay una cosa importante, es que como hay tantas distribuciones, yo les había dicho a ustedes que son muchas distribuciones, por lo menos hay más de 30, y aquí no están todas tampoco. Pero fíjense que acá, pues, uno escoge la t-student, ¿bien? Que es la que estamos mirando. En la primera parte, que es donde aparece la V, que es como una V, pues aparecen los grados de libertad. Y ustedes me dirán, bueno, profesor, ¿y ya con eso? O sea, ¿solo escribo los grados de libertad y ya? No. También toca escribir este valor del alfa medios. Y usted me dirá, profesor, ¿y dónde se escribe? Bueno, pues usted se va hasta la parte que le voy a indicar para poder saber quién es el valor del alfa medios. Miren que el alfa medios es este que está aquí. O sea, usted va a escribir dos cosas. El 6 que está arriba, que son los grados de libertad, y el valor del alfa medios, que es esta probabilidad mayor o igual que x. Realmente aquí estamos calculando el valor de x, ¿bien? Cuando la probabilidad por encima de ella es de 0.025, ¿ok? Y el valor que uno encuentra, o el valor de la t, este sería el valor del t de alfa medios, ¿ok? T de alfa medios. Este es el valor de t que tendríamos que utilizar. Entonces, los únicos datos que ustedes van a escribir son este 6, que era en la cantidad de grados de libertad, y esta probabilidad, que sería el valor de la probabilidad, que sería el alfa medios. Y él automáticamente, cuando ustedes le dan calcular, él automáticamente nos va a botar este valor, que sería el del t de alfa medios. Entonces, acá podemos escribir usando Infostat. El t de alfa medios para este caso sería 2.44, 6911, 3350. Pero pues el libro, usualmente él trunca o corta hasta 3 cifras decimales. Entonces, si usted aproxima el valor a 3 cifras decimales, vamos a obtener que t de alfa medios es 2.44. Como este valor es un 9, se le suma 1 al que sigue, ¿no? O sea, es un valor mayor que 5, mayor o igual que 5. O sea que el valor aproximado sería 2.447, si lo hacemos con 3 cifras decimales. Y pues ya, niños, eso fue lo que calculamos ese valor de t de alfa medios. Entonces, tienen que tener mucho cuidado porque cuando están trabajando, por ejemplo, están haciendo estimaciones de la media, pero sin conocer la varianza muestral, aquí nos toca calcular un valor de una t. Y ese valor de la t ya no podemos decir, ay, siempre me da igual, que era lo que pasaba con la z de alfa medios. En ese caso no ocurre lo mismo porque es que en el caso de la t-student tiene una variable adicional que son los grados de libertad. Y a mayor grados de libertad, pues más simétrica es la gráfica, que eso también vamos a hablar de eso más adelante. Pero como depende de los grados de libertad, o sea, este valor no nos va a dar igual si le cambiamos el valor de los grados de libertad. Por ejemplo, si pongo aquí un 8, un 20, un 100, ustedes se van a dar cuenta que este valor de la X, que sería el valor del t de alfa medios, va a cambiar, ¿ok? Entonces aquí tenemos un pequeño problema y es que ya no puedo decir, ay, pues el t de alfa medios vale, no sé, 1 punto algo y decir que sea siempre ese valor. No, aquí los grados de libertad van a influir mucho, ¿ok? Entonces, cuando estén ustedes en su examen y a ustedes le den una muestra, por ejemplo, de 70, pues los grados de libertad sería 70 menos 1, ¿ok? O si la muestra tiene 20, sería 20 menos 1. O si la muestra tiene 15, pues sería 15 menos 1 los grados de libertad. Entonces, tengan mucho cuidado con esto, porque si usted calcula mal esto, pues se tira todo el ejercicio. Y también, si calcula mal esto, que bueno, esto ya lo habíamos trabajado pues con los otros casos, ¿no? El alfa medios. Pero entonces aquí para poder utilizar el Infostat, pues uno siempre va a trabajar alfa medios para indicar que estamos calculando el t de alfa medios. O sea, miren que el valor de la probabilidad que aparece en el subíndice de la t,
pues es exactamente el valor del alfa medios que uno tiene que poner. Toca tener mucho cuidado con esto porque cuando veamos la G cuadrado o la chi cuadrado, que también se le dice, que es la que está aquí abajo, esa es la que se utiliza más que todo para hacer comparaciones de varianzas. Entonces cuando trabajemos la chi cuadrado o la G cuadrado, porque realmente esa letra griega se dice G, pero bueno, listo, chi. Para esos casos vamos a tener que tener un poquito más de cuidado porque la T-Student como tal tiene cierta simetría. Entonces, por ejemplo, si ustedes calculan, o sea, porque qué tal que alguien por equivocación puso este valor aquí arriba. Bueno, usted también lo puede poner aquí arriba. Y lo más probable es que si usted me pone 0.025 acá, le dé el mismo valor que está aquí arriba, pero con un menos. ¿Ok? Y uno como que se asusta, uno dice, ay Dios mío, me dio negativo. Pues no pasa nada, o sea, uno siempre va a tomar ese el valor positivo, pero por eso mismo, para que no tengan problema, les estoy indicando dónde deben reemplazar, ¿ok? O sea, creo que estoy siendo lo suficientemente claro. Pero de todas maneras, pues en el video que les voy a enviar, pues les voy a hacer paso a paso cómo hacerlo, ¿ok? ¿Vamos bien hasta acá? Mis queridos niños y niñas. ¿Alguna duda, alguna pregunta hasta el momento? ¿Me escuchan? Hello. Bueno, entonces de esa manera, pues usando Infostat, pues podemos calcular ese valor de t de alfa medios, que yo creo que ese va a ser el dolor de cabeza de ustedes, ¿ok? Cómo calcular el t de alfa medios, cómo calcular una chi cuadrado, cómo calcular una f. Entonces, realmente vamos a vivir en estas tres, o en esta o en esta. Entonces yo necesito que ustedes le pongan mucho cuidado a esas. Bien, porque esas van a ser las distribuciones que vamos a utilizar. Aunque realmente la parte de pruebas de hipótesis la vamos a utilizar más que todo directamente con Infostat. Ahí sí a veces los cálculos se ponen muy densos y pues no. O sea, yo creo que la parte de los cálculos que me van a hacer aquí en la parte de intervalos de confianza. Ya para la parte de pruebas de hipótesis y para la parte de ANOVA lo vamos a hacer con más calma, ¿ok? O sea, no nos vamos a matar la cabeza con tanta cosa. Y pues vamos a utilizar directamente Infostat, aunque pues obviamente van a ver conmigo la teoría, pero pues no les voy a pedir que me hagan los cálculos porque pues ahí sí se pone un poquito densa la cosa. Bien, bueno, ¿cómo es el margen de error cuando queremos estimar una media poblacional? Pero miren que en este caso la desviación estándar es desconocida. ¿Vamos bien? Recuerden que en el caso anterior la desviación estándar era conocida, o sea, la poblacional, pero ahorita yo desconozco la desviación poblacional y quiero estimar la media poblacional. Entonces, en este caso, si uno se pone a mirar, el error o el margen de error se parece mucho al anterior, porque es que el anterior era z de alfa medios, sigma y raíz de n. Aquí en este caso cambiamos la z por el t de alfa medios, ¿ok? Entonces voy a ponerles acá esto así rapidito. El t de alfa medios. Pam, 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 pam. Bueno, pongámoslo moradito. Este que está acá es este. Fíjense que aquí ya no hay desviación estándar poblacional, sino que la muestral. O sea, tenemos la muestra y calculo la desviación estándar. El valor de la n, que es el número de datos en la muestra. Pero entonces fíjense que acá estamos hablando de un t de alfa medios, pero ese t de alfa medio tiene n-1 grados de libertad. Entonces mucho cuidado porque para calcular una t usted necesita los grados de libertad, ¿ok? Y por otro lado, x barra pues es la media muestral. Hagámoslo con rojo, puede ser. Pero esa x barra se reemplaza aquí después de haber calculado el margen de error. Y pues el margen de error, pongámoslo de color, puede ser verde, margen de error. Entonces, la fórmula es muy parecida. O sea, usted necesita calcular el margen de error. Con el margen de error usted me calcula el intervalo de confianza. Y acabamos.
Pero de nuevo, aquí es cuando no conocemos la desviación estándar poblacional. Aunque usted también me podría haber dicho, oiga profesor, pero si ahorita no se conocía la desviación estándar, yo dije que íbamos a tomar un valor de sigma más grande. Bueno, esa es otra forma que usted lo puede hacer, pero es que realmente si usted no conoce la varianza poblacional, pues le va a tocar utilizar la t-student como el parámetro para hacer la estimación. ¿Ok? Bueno, y aquí es bien interesante porque acá podemos hacer como un desglose en los casos cuando se conoce o no se conoce si la distribución, si la distribución es normal o no es normal. ¿Ok? Entonces, acá hay una parte interesante y es que mira, tenemos aquí los datos, o sea, aquí es bien importante lo siguiente. Entonces acá tenemos el inicio, que sería básicamente pues los datos que se tienen. Y ustedes se van a hacer la siguiente pregunta. ¿La población se distribuye normalmente? Bueno, pues la respuesta puede ser sí. Bueno, perdóname, se conoce sigma, o sea, la varianza poblacional, la desviación estándar poblacional, ¿no? Recuerden que esta es la desviación estándar poblacional. Bien. Entonces, acá me dicen por un lado sí y por otro lado que sea no. Entonces, si no conozco la desviación estándar, va a depender también si la población se distribuye normalmente o no. Entonces ustedes me dirán, bueno, ¿por qué es importante? Bueno, porque si ella se distribuye normalmente, o sea, si la respuesta es sí, podemos utilizar la z. Bueno, realmente van a haber dos casos. Vamos a utilizar la z como distribución normal, o sea, básicamente la parametrización que utilizamos es la de la z de alfa medios. O sea, realmente acá estamos hablando de la z de alfa medios en el intervalo de confianza que aprendimos a hacer en los temas anteriores. Pero entonces ustedes me podrían decir, bueno profesor, y si no es distribuida normalmente, pues no pasa nada. Ahí depende del tamaño de la muestra, que era lo que les estaba diciendo. Si es no, y si es mayor que 30, o sea, si la respuesta es que sí es mayor que 30, siempre estos dos caminos se van a unir a lo mismo. ¿Ok? O sea, este caminito va de aquí a acá y este caminito va de aquí a acá. Entonces, de nuevo, el dolor de cabeza es cuando el tamaño de muestra no es mayor que 30. O sea, realmente si el tamaño de muestra es mayor que 30 y conocemos la varianza poblacional, pues genial. Ahí todo es con la Z, ¿ok? Pero cuando no, tendríamos que utilizar estadística no paramétrica. Esto que está acá todavía no se ha visto. Bien, entonces esta cosita que está acá, que es cuando la n, o sea, en este caso es cuando la n es menor que 30. Bien. Entonces este método todavía no se ha visto. No se ha visto. Entonces no se asuste, porque pues todo lo que vamos a hacer pues va a ser en base a cosas que se han visto. Pero entonces ahí a ustedes les puede quedar como la duda de que, bueno, profesor, y si la n es más pequeña que 30, ¿yo qué hago? Ahí tenemos que utilizar métodos no paramétricos, pero pues es un tema un poquito más avanzado, entonces tenemos que mirar a ver si alcanzo a llegar, por lo menos comentarles así muy por encimita cómo son esos métodos no paramétricos. Realmente pues tampoco es que ustedes tengan que ser estadísticos puros para entenderlos. Pero lo que realmente importa es que ustedes entiendan cuándo se aplica algo y cuándo no, ¿ok? Entonces este diagrama me pareció bien bonito, a pesar de que pues está todo en blanco y negro, porque si usted está haciendo un análisis de datos en su tesis, en lo que sea, usted puede guiarse con esto para saber qué métodos puede usar, por lo menos para estimar, por ejemplo, estimar un intervalo de confianza. ¿Bien? Del mismo modo, mira que a pesar de que la población no esté distribuida normalmente, o sea, cuando decimos que no se distribuye normalmente, pues quiere decir que no hay una media ni una varianza y que los datos no se comportan como una campanita. Recuerden que cuando hablamos de la distribución normal, es una distribución que es simétrica, que más o menos es una distribución como así. Bien.
Entonces, ella tiene cierta simetría y la simetría es en base a la media poblacional. Entonces, acá me están diciendo, venga, ¿será que su población se distribuye así como una campanita? Si la respuesta es sí, bueno, pues podemos utilizar la testudent, porque recuerden que aquí estamos usando casos donde no conocemos a la desviación estándar poblacional. Entonces, pueda que yo no conozca la desviación estándar poblacional, pero que sepa que la población se distribuye normalmente. Entonces, si la respuesta es sí, pues en este caso utilizamos el latestudent. O sea, aquí estamos haciendo lo del t de alfa medios. Y si la n es mayor que 30, también podemos utilizar la t-student. Y de nuevo, ustedes dirán, profesor, ¿y qué pasa si es mayor o igual que 30? Bueno, o mayor que 30. Pues aquí lo que estamos utilizando es algo llamado el teorema del límite central, que pues fue algo que les escribí ahorita. Esto que está acá y esto que está acá es cierto por el teorema del límite central. Y ustedes me dirán, profesor, ¿y qué es lo que dice ese teorema, ese dichoso teorema? Bueno, el teorema del límite central lo que dice es que si tenemos una cantidad de datos en especial, si digamos más de 30, uno puede asegurar que esos datos se comportan de manera normal. O sea, dependiendo de la cantidad de datos, mientras usted más datos tenga, pues esos datos se van a poder analizar más como una distribución normal. ¿Ok? Y eso es algo muy importante a la hora de hacer análisis de datos precisamente. Porque es que realmente tú puedes tener datos que no tengan comportamiento normal. Es decir, no se comporten así como un diagramita o bueno, como una campanita bonita. Acá que usted sube, baja y se distribuyen bonito. Pero mientras más datos usted tenga, los datos van a tender a un comportamiento de ese estilo. Y eso es algo muy interesante y pues es un teorema muy fuerte en probabilidad. Que pues obviamente ustedes no van a demostrar acá, porque pues estamos estudiando un curso básico de probabilidad. Pero por eso les decía que a veces en un estudio, o sea, si usted está haciendo una muestra cualquiera, a veces es más importante la cantidad de datos que usted está manejando. Entonces hay personas que les da pereza hacer un análisis de datos muy grande, pero pues eso no implica que no podamos usar todas las cosas que hemos aprendido, ¿ok? Entonces, el problema realmente va a estar es cuando el tamaño de la muestra sea más pequeño que 30, que sería en este caso. Entonces, en este caso, n es más pequeño que 30 y esto tampoco se ha visto. Pero pues no se asusten porque pues obviamente yo les voy a preguntar cosas que sí hemos visto. Entonces pues yo esperaría poder llegar a métodos no paramétricos y si no, pues por lo menos darles una pequeña inducción, ¿ok? Bueno, aquí el libro también hace pues el mismo resumen, que si tenemos que sigma es conocida y n es mayor que 30 o que tenemos la población distribuida normalmente. Bueno, aquí se comieron una parte. Aquí es sigma conocida y la población distribuida normalmente. O sigma conocida y n mayor que 30 se utiliza la z. ¿Ok? Entonces en este caso, básicamente este es el caso que vimos en la clase pasada. Que aquí es donde utilizábamos el z de alfa medios. Que era cuando sigma era conocida, ¿ok? Cuando sigma es desconocida se utiliza la t. Entonces miren que acá es bien importante. Y es que vean, o sea, uno como que puede entender los métodos acá, pues mirando si sigma es conocida o si sigma es desconocida con n mayor que 30. Y acá sigma es conocida. O sea, en los dos casos debe ser sigma conocida. Y se puede distribuir normalmente la población o la n puede ser mayor o igual que 30. La mayoría de casos que nosotros vamos a trabajar es este, n mayor o igual que 30. Entonces no es necesario ponerse uno a mirar si la población se distribuye normalmente. Aunque podríamos mirar en la parte de pruebas de hipótesis para mirar, por ejemplo, criterios para mirar normalidad. Que ustedes me podrán decir, venga profesor, ¿y yo cómo sé si una población se distribuye normalmente? O por lo menos la muestra que estoy trabajando.
¿Ok? Y pues en el caso donde estamos un poquito bloqueados es aquí, que es cuando, además de que la población no se distribuye normalmente, la n es menor o igual que 30. Entonces, en ese caso es que no hemos visto todavía formas de trabajar. ¿Ok? Bueno, pues voy a utilizar también este ejemplo. Te dicen, existe la creencia popular de que el ajo reduce los niveles de colesterol. En una prueba de eficacia del ajo, 49 sujetos fueron tratados con dosis de ajo crudo. Y sus niveles de colesterol se midieron antes y después del tratamiento. Ok, te dirán, uy, profesor. Entonces, aquí, en este caso, el valor de la n, pues como se supone que la muestra es de 49, n vale 49, es el tamaño de muestra, ¿no? Vamos a hacerlo acá con los mismos colores. N es el azul claro, perfecto. Entonces el tamaño de muestra de estos sujetos eran 49. Ok, los cambios en sus niveles de colesterol de baja densidad tienen una media de 0.4 y una desviación estándar de 21. Entonces nos están dando la media muestral y nos están dando la desviación estándar muestral. Y me están diciendo que es de 0.4 y una desviación estándar de 21. ¿Vamos bien hasta acá? Entonces acá ese es el de color amarillito. Y la media la pusimos de rojo. Entonces una media de 0.4 y una desviación estándar de 21.0, de 21. Utilice los estadísticos muestrales n igual a 49. Bueno, pues ya los dije, ¿no? X barra igual a 0.4 y S igual a 21 para construir un intervalo de confianza del 95%. Perfecto. Entonces, como nos están diciendo que, bueno, en este caso la pregunta es, ¿la desviación estándar poblacional se conoce o no se conoce? Bueno, como me están hablando de la desviación estándar muestral, pues quiere decir que la sigma no la conoce. Sigma desconocida. ¿Vamos bien? Y si sigma es desconocida, la voy a poner acá como sigma es desconocida. Y bueno, y la cantidad de datos es mayor que 30, pues acá podemos utilizar el t de alfa medios, ¿bien? Con alfa igual a 0.05, que es la misma cosa que decir que el nivel de confianza es del 95%. O sea, recuerden que pues ya les expliqué de dónde era que salía esta cosita. Voy a ponerlo con negro. Entonces yo necesito saber quién es el t de alfa medios, ¿ok? En este caso la t la estamos poniendo de color morado. Y recuerden que si tenemos a alfa, realmente a mí el que me interesa es alfa medios, que es 0.025. Ese valor, pues, dependiendo del nivel de confianza, nos vamos a dar cuenta de que, pues, obviamente este valor puede variar, pero en la mayoría de ejercicios se trabaja el nivel de confianza del 95%. Entonces, ahí el único dato que me falta, como vamos a utilizar el t, pues son los grados de libertad. El último dato que me falta serían los grados de libertad. Grados de libertad es n-1 y en este caso n es 49. O sea que aquí sería 49 menos 1, que sería 48. Esos son los grados de libertad de esa T-Student, ¿ok? Y tranquilos que, como les había dicho, pues yo aquí les hice un pequeño spoiler. Entonces, cuando ustedes entran a Infostat, voy a aumentarlo un poquitín. Ustedes acá tienen pues su panel, ¿no? Su menú. Y lo que van a hacer es entrar en estadísticas y luego a probabilidades y cuantiles, ¿ok? Luego de entrar a probabilidades y cuantiles, pues van a llegar a esta tablita. Y ustedes me dirán, profesor, ¿y usted por qué puso ese valor de 48? Bueno, ya les había dicho que si estamos en la T-Student, primero escogen la T-Student, que es lo primero que deben hacer, ¿no?
Y aquí en esta partecita vamos a escribir los grados de libertad, que son 48. Y aquí vamos a escribir el valor del alfa medios. Este que está aquí es el alfa medios. O sea, las únicas dos cosas que ustedes deben escribir son las que les estoy dibujando. Entonces usted aquí va a escribirme los grados de libertad. ¿Ok? Y aquí el valor del alfa medios. Entonces usted me dirá, bueno profesor, ¿y eso para qué importa? Bueno, si usted me escribe esos dos datos solamente, el programa le va a botar este valor que está aquí, que este valor es precisamente el T de alfa medios. ¿Ok? Entonces ahí es donde usted va a utilizar realmente Infostat, ¿ok? Entonces Infostat te va a botar el valor de T de alfa medios, que es el valor más complicado de calcular. Porque de nuevo, como la T depende de los grados de libertad y también depende de la probabilidad del alfa medios, pues ahí tenemos que mirar esto bien. Entonces en este caso, el T de alfa medios, pues el que nos bota el programa, es 2.0106345415. Pero si lo aproximamos a 3 cifras decimales, que es lo que usualmente hace el libro, pues, bueno, el libro le dice a uno, váyase a la tabla anexo, bla, bla, bla. No, pues no necesitamos hacerlo con tablas. O sea, ustedes pueden usar Infostat y no se maten tanto la cabeza. Entonces aquí el T de alfa medios sería 2.011 aproximadamente, porque recuerden que como este valor es mayor o igual que 5, pues se le suma 1 a la cifra anterior. Y pues este podría ser el valor del T de alfa medios aproximado. Pero de nuevo, si usted no escribe los grados de libertad, que en este caso eran 48, y si no escribe el valor del alfa medios, que es 0.025, pues usted aquí no hace nada. ¿Vamos bien hasta acá, niños y niñas? O sea, usted básicamente escribe este dato, le da a calcular y nos va a dar este valor. Les pido encarecidamente que por favor el día de hoy entren a Infostat y se pongan a revisar esto, ¿ok? Porque si no van a sufrir un poquitín. Entonces pues yo creo que por hoy podemos dejar hasta acá.